A principios de su matrimonio llegó un momento donde Denise entendió que debía dar un paso atrás y permitir que su esposo tomara el liderazgo. Pero, ¿cómo sigues a un hombre que no desea liderar? Hubo veces en que mi esposo no lo hacía bien y a veces en que yo no lo hacía bien tampoco. Pero hubo un cambio en la perspectiva y comenzamos a movernos el uno hacia el otro en lugar de alejarnos. Había paredes entre nosotros que debían caer. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Si te perdiste el episodio de ayer de Aviva Nuestros Corazones, tienes que visitar nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Allí encontrarás tanto el audio como la transcripción de esa primera enseñanza de esta serie. Escuchamos la primera parte de un poderoso testimonio de la sublime gracia de Dios y su intervención en un matrimonio que estaba destrozado, sin esperanza y disfuncional. Y digo sin esperanza, refiriéndome a lo que es humanamente posible, porque en cuanto a Dios, para Él no hay casos sin esperanza ni perdidos. Nuestra invitada en esta semana es Denise Glenn. Ella es la fundadora de un ministerio maravilloso de mentoría llamado Ministerio Cardo. Denise, gracias por unirte a nosotras hoy, otra vez en Aviva Nuestros Corazones, y gracias por compartir con nosotras parte de tu testimonio. Nancy, gracias por invitarme a tu programa. Es un gozo para mí estar aquí. Y queremos retomar la historia, Denise, donde la dejamos ayer. Quisiera que nos des un pequeño resumen para aquellas que no pudieron escuchar el programa, de dónde te encontrabas en tu matrimonio. Y luego retomaremos la historia viendo la manera en que Dios redimió esa situación. Cuando nos casamos, ambos éramos muy jóvenes. Ambos cristianos, ambos asistíamos a la iglesia cada domingo. Nos casamos cuando aún estábamos en la universidad. Yo pensaba que nuestro matrimonio sería perfecto. Sin embargo, en la tercera noche de nuestro matrimonio, lloré hasta quedarme dormida, porque nuestras expectativas eran completamente diferentes. Comenzamos a criticarnos mutuamente y a discutir. Ya para nuestro 7º aniversario de bodas, yo estaba lista para abandonar la relación. De hecho, miré a mi querido esposo que estaba del otro lado de la mesa y le dije, mañana tomo a los niños y me voy de aquí. Esa noche Dios intervino. Mi esposo no iba a recibir un no por respuesta. Me dijo, no te vayas. Vamos a casa, arrodillémonos a un lado de la cama y hagamos una oración de una sola palabra. Ayúdanos. Nancy, cuando esa noche finalmente llegamos al punto de quebrantamiento y clamamos en humillación a los pies de la cruz, Dios escuchó nuestro clamor por ayuda. En nuestro caso, la manera en que Dios lo hizo fue trayendo mujeres mayores a mi vida que vivían según Tito 2. Ellas comenzaron una reunión de oración y me invitaron a asistir. Cuando les dije que tenía 3 bebés menores de 4 años, me dijeron, nosotras iremos a tu casa. Ellas venían a mi casa una vez por semana, cada lunes, a la hora que los niños tomaban la siesta. Se sentaban en mi sala, trayendo sus grandes y gruesas Biblias. La primera semana, nunca lo olvidaré, con sus voces dulces y santas me dijeron, Denise, ¿cuál es tu petición de oración? Yo les dije, bueno, odio a mi marido. Ellas contestaron con un, oh bueno, podemos comenzar por ahí. Ese es un buen punto para comenzar. Que Dios las bendiga. Pudieron haberme dado en la cabeza con sus Biblias, pero no lo hicieron. Me llevaron a Jesús con amor. Entonces, ellas no tenían idea de que este problema estaba en tu matrimonio. No. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde que ustedes hicieron esa oración pidiendo ayuda al Señor? De aquella vez que clamamos por ayuda, pasaron solo algunos días, literalmente. Yo era una joven estudiante, una Timoteo, con 5 Pablos. Así de duro era mi caso. Dios me envió 5 mamás a mentorearme.
¿Y por qué crees que ellas se acercaron a ti? Mira, no tengo la menor idea, excepto que todas sabemos que fue orquestado por el Señor Jesús. Él provocó que estas mujeres me invitaran a unirme. Ellas dijeron, vamos a ir delante del Señor en una oración conversacional. Yo nunca había oído de eso. Yo no sabía lo que era una oración conversacional. Pensé que uno comenzaba la oración con un querido Padre Celestial y luego llenábamos los espacios en blanco como si fuera una lista de compras y terminaba en el nombre de Jesús, amén. Estas mujeres se pasaban 2 horas en oración conversacional, leyendo las escrituras delante de Dios sobre nuestras familias. Así que, cuando expresé esta desesperación respecto a nuestro matrimonio, ellas abrieron el libro de Efesios y literalmente oraron verso por verso, los 6 capítulos enteros sobre nuestro matrimonio y familia. Dios comenzó una poderosa obra de transformación. Amén. Y cuando les dijiste a estas mujeres, odio a mi marido, ¿fue esa la primera vez, Denise, que pudiste compartir honestamente con alguien que había problemas en tu matrimonio? Fue la primera vez que lo verbalicé a alguien, además de David y yo misma. Ahora sé que la honestidad y la transparencia, creo que esa es la palabra, transparencia, la vulnerabilidad y quebrantamiento llegaron la noche que nos humillamos delante del Señor. Así que cuando recibí la invitación a esa reunión de oración, yo ya había sido quebrantada y estaba lista para ser humilde y vulnerable. Ellas me preguntaron y yo, sin pensarlo, solo lo solté. Yo misma estaba en shock por lo que había dicho. Ellas enseguida se dieron cuenta de que esto era una intervención divina en medio de nosotras. Ellas derramaron sobre nuestra vida la palabra de Dios. Qué bien. Y eso ilustra lo que yo considero un punto muy importante. Cuando hablamos de quebrantamiento en Aviva Nuestros Corazones, con frecuencia les recuerdo a nuestras oyentes, y yo misma lo recibí de alguien más, que el quebrantamiento viaja en 2 direcciones. Hay un aspecto vertical. Si piensas en tu vida como si fuera una casa, por ejemplo, entonces tienes el quebrantamiento hacia Dios y es como si fuera el techo removido. Estamos siendo honestas y transparentes con Dios. Pero luego también está el aspecto horizontal del quebrantamiento, que es hacia los demás. Entonces dejamos, con esa ilustración de la casa, ahora no solo que no tiene techo, sino que las paredes caigan. Y esto es importante en nuestras relaciones de parejas, en las relaciones con nuestros hijos y también al discipular y aconsejar. Porque no es suficiente con solo clamar al Señor, aunque humillarnos delante de Dios ciertamente es un comienzo, pero necesitamos ir y estar dispuestas a humillarnos delante de otros y decir, tengo una necesidad. De otro modo, solo seguiríamos jugando a la iglesia. Y tú mencionaste, Denise, que iban a la iglesia después de haberse pasado despiertos la noche discutiendo, la noche del sábado, y que el domingo por la mañana todo aparentaba que estaba bien. Todos a veces vamos a la iglesia y nos ponemos nuestra medallita de buen cristiano. Creo que el poder de Dios comenzó a obrar en tu vida cuando estuviste dispuesta a derribar el techo y a derribar las paredes. Y no es que debas salir y comenzar a decirle a todas las personas, odio a mi esposo, porque el objetivo no era avergonzar a tu esposo. El objetivo era descubrir cómo puedo ser restaurada, cómo esta relación puede ser restaurada. Y Dios en su sabiduría te dio el valor para decir la verdad a estas mujeres cuando en lugar de ello podrías haberlas despedido solo con una respuesta cordial. Por favor, oren para que yo pueda ser una mejor mamá. No, pero tú fuiste honesta. Y ese es un gran comienzo para un avivamiento personal. Alguien recientemente me dijo que cuando estamos en la iglesia y nos decimos unas a otras lo bien que estamos, eso podría significar que realmente nos sentimos temerosas, inseguras, inestables y emocionales. Y he escuchado sobre eso, y hay mucho que decir al respecto. Así es. En este punto de mi vida, Nancy, yo estaba lista para dejar que las paredes cayeran.
y tan desesperada por la ayuda de Dios. Dios había estado moviendo tanto nuestros corazones en aquellos días que finalmente llegamos a ser honestos con Él. Yo estaba buscando respuestas. Estaba lista para permitir que alguien interviniera en mi vida. Y supe en ese instante que podía confiar en estas mujeres. Creo que ese era otro elemento importante en la consejería. Sabía que podía confiar en ellas, que no irían a divulgar nuestros problemas matrimoniales por toda la iglesia, que lo que les compartí en esa reunión de oración quedaba en una caja fuerte y que iban a llevarme junto con mis problemas a la palabra de Dios. Ellas iban a comenzar a invertir en nosotros con oración, discipulado y con la palabra. Eso era lo que necesitábamos para ser sanados. Dios comenzó a obrar a través de ellas. Me enseñaron a orar, comenzaron a enseñarme a tomar la palabra de Dios y leerla delante de Él. Ellas insistieron diciendo: Denise, Dios contestará tus oraciones cuando éstas se alineen con su palabra. Por supuesto que Él va a contestar oraciones que vienen de su palabra. Conforme comencé a orar y prácticamente a tomar su palabra y vivirla, Dios comenzó a enseñarme 3 regalos que necesitaba darle a mi esposo. Y entonces, cuando comenzaste a darle a tu esposo esos 3 regalos, se llevó a cabo la transformación en tu matrimonio. Y sé que nuestras oyentes deben estarse preguntando y quieren saber cuáles fueron esos regalos. Así que vamos a comenzar, Denise, por el regalo número 1. Bueno, el primero vino de Efesios 5. Eso fue un milagro. Todavía no había arrancado esa página de mi Biblia. Efesios 5:22 claramente dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Así de simple, no tiene nada de ciencia. Y Nancy había estado en la iglesia toda mi vida, pero nunca se había revelado lo que esto debía significar en mi vida. Oh, realmente debo dejar que mi esposo tome el liderazgo y seguirlo. Mi personalidad es tan fuerte como el ajo. Quiero decir que soy líder por naturaleza. Dios me hizo de esa manera para dirigir el ministerio de mujeres. En mi ministerio existe la necesidad de que esas mujeres sean guiadas, pero no debo guiar a mi esposo. Estaba tomando este rasgo de liderazgo que había en mí y lo había aplicado a mi hogar. ¿Y cómo era eso, Denise? ¿Cómo se veía? Bueno, todo el tiempo le decía a David qué hacer. Tomaba decisiones, especialmente me adelantaba a tomar decisiones sin consultarlo con él. Y luego le pedía que participara de esas decisiones y que se emocionara tanto como yo. Todo desde la manera en gastar el dinero, la escuela de los niños, hasta a dónde ir en nuestras vacaciones. Todo tipo de decisiones. Soy rápida para tomar decisiones. Soy decidida. Establezco mi rumbo o curso y sé dónde quiero llegar. Puedo tomar decisiones rápidamente. Y yo puedo identificarme con eso. Mira, Nancy, estoy casada con un geofísico, lo que sea que eso signifique. Él es científico, analiza información y toma decisiones cuidadosamente. Al pasar por encima de mi esposo en la toma de decisiones, no le estaba permitiendo ser líder y cabeza del hogar. Lo que Dios me enseñó con este primer regalo era que yo debía darle el regalo de ser la cabeza de mi hogar, dejarle ser líder y realmente sujetarme a él, seguirlo, ponerme bajo su autoridad. Así es. Para mí personalmente, eso significaba esperar a un hombre que se tardaba 2 semanas para tomar una decisión que yo podía tomar en 10 minutos y dejarlo procesar todo minuciosamente. David toma decisiones fabulosas, es un hombre lleno de sabiduría, pero se toma su tiempo y lo hace bien. A lo largo de estas décadas de matrimonio, a las personas les digo que después del 7º año, los demás han sido buenos. Aprender a permitir que mi esposo tome liderazgo no significa que me haya puesto en esclavitud, sino que esto es lo que me ha dado libertad. Así es. ¿Y podrías decir que era un regalo que él deseaba?
¿A él le molestaba el hecho de que tú tomaras las decisiones, el liderazgo, o él no tenía problema en dejar todo en tus manos? Mira, esa es una excelente pregunta, porque me casé con un hombre que tenía un padre con una personalidad muy fuerte, y para mantenerse fuera del camino del papá, había aprendido patrones de conducta pasiva. Amaba a su papá, pero por su personalidad tan fuerte había que mantenerse fuera de su camino. En nuestro matrimonio, él estaba encantado de que yo tomara las decisiones. Dale tú, adelante. Pero en cuanto yo tomaba una decisión, llegaba y me criticaba. Fue Dios quien realmente hizo de él un líder del hogar. Ese era el rol dado por Dios. Pero mientras continuara siendo pasivo y yo continuara siendo agresiva, estábamos atrapados. Yo era dominante y él era crítico. Simplemente estábamos destruyendo nuestro matrimonio desde adentro. Así es. Cuando le cedo a mi esposo la posición de liderazgo y yo simplemente haciéndole preguntas en lugar de decirle qué hacer. Amor, ¿a qué colegio deberían ir los niños? ¿Cuánto crees que debemos gastar en muebles? ¿A qué iglesia crees que debemos asistir? ¿Debo participar en el ministerio de enseñanza bíblica o no? ¿Crees que deba ir a esa conferencia de mujeres o no? Suena como si de pronto le dejaras caer todas las decisiones encima y ya no estuvieras tú tomando ese rol de liderazgo en el matrimonio, ni que tampoco aportaras ideas. ¿Pero era eso en realidad lo que estabas diciendo? Por supuesto que no. Siempre le daba mi opinión. Soy de opinión fuerte. Él comenzó a enseñarme cómo tomar tiempo para decidir. Pero cuando yo venía y le decía, bueno, mi amor, realmente quiero hacer esto en la iglesia, o realmente quiero que los niños hagan esto por esta razón. He investigado y es por esto. Cuando comencé a aprender a dejar las decisiones en sus manos, dar un paso atrás y mantener mi boca bien cerrada, lo cual era extraordinario, eso permitió que mi esposo tomara la posición de liderazgo. Creo que hay muchas mujeres escuchándonos ahora mismo que dicen, soy la cabeza espiritual de mi hogar porque mi esposo no toma el liderazgo en esa área. Así que yo les hago las siguientes preguntas. ¿Le estás permitiendo a tu esposo que tome la posesión del liderazgo? ¿Puedes decirle con tranquilidad lo que piensas? ¿Darle el beneficio de tu propia sabiduría y tus propias opiniones? Él necesita eso como una parte de su proceso para tomar decisiones. Puedes dar un paso atrás y permitirle tomar el lugar y orar por él para que sea el líder espiritual. Denise, ¿y alguna vez tu esposo tomó decisiones que tú pensaste que eran decisiones equivocadas? Absolutamente, por supuesto. Está hecho de polvo. El Señor hizo al hombre del polvo de la tierra, así que algunas veces actúan así. Por supuesto que no es perfecto. Hay todo tipo de decisiones, compras que hicimos o vacaciones que tomamos que no fueron lo mejor. Todo tipo de decisiones que no han sido perfectas. Y entonces, ¿tú llegaste a criticarlo o a hacer que se sintiera mal respecto a esas decisiones equivocadas? No recuerdo haber sentido la necesidad de acabarlo, destrozarlo. Estoy segura de que algunas veces sentí la tentación de hacerlo, pero nada me viene a la mente. Cuando estas mujeres comenzaron a discipularme, comencé a emocionarme con la palabra de Dios. Me levantaba por las mañanas para tener mi tiempo con el Señor. Leía y estudiaba su palabra. Me bebía mi tiempo de oración y de alabanza. David simplemente jugaba basquetbol y tenis y hacía su aparición el domingo sacudiendo el polvo a su Biblia. Él no era un líder espiritual en casa. Su testimonio es que cuando yo comencé a sujetarme a él, fue como si literalmente le hubieran pegado una nota de post-it a nuestro teléfono que decía, primero pregúntale a David, porque muchas personas me pedían hacer cosas. Cuando le permití liderar y tomar las decisiones, David se sintió impulsado a orar y a ir a la palabra. Él dice que comenzó a tener su tiempo de devoción porque pensó, no tengo la suficiente sabiduría para tomar estas decisiones. No sé lo que estoy haciendo. No me hagan tomar estas decisiones. Yo le dije, amor, tú eres el líder espiritual en casa. Estoy contigo, yo te sigo. Lo que decidas, estoy contigo y detrás de ti. Voy a apoyarte en eso.
pero eres tú quien va a estar delante de Dios dando cuenta de las decisiones hechas para con esta familia. Yo te respaldo. Así que él sintió la presión de buscar la sabiduría de Dios. Así fue. David se tomaba 5 minutos para tener su tiempo devocional, leyendo algunos salmos y diciendo una corta oración. Ese tiempo ha incrementado a 45 minutos o a 1 hora antes de comenzar el día. Él va delante de Dios de rodillas y ora por nuestra familia. David es un intercesor para nuestra familia. Al principio de nuestros días, Nancy, nunca hubiera creído que David Glenn sería un gigante y líder espiritual para mí y nuestra familia. Dios hizo ese milagro. Amén. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Tomó 3 años de avanzar 2 pasos y regresar 10. Toma tiempo cambiar el daño causado el uno al otro durante años. Y se requiere también de paciencia para saber que esto no va a suceder de la noche a la mañana. Realmente, durante ese tiempo y siempre a lo largo del matrimonio, tu confianza debe estar en el Señor, en que Él va a obrar en el corazón de tu esposo y que Él hará los cambios que tú no puedes hacer. Absolutamente. Al principio de nuestro proceso de aprendizaje, de que David tomara el liderazgo y de que yo decidiera callar en ocasiones, me sentía muy frustrada conmigo misma. En verdad me juzgaba duramente cuando estallaba y se me escapaban faltas de respeto hacia él. Me iba a casa y casi me castigaba a mí misma. Ahora que conozco la palabra de Dios, me veo a la luz de ella y la aplico a mi vida. Dios verdaderamente me enseñó a ser paciente conmigo misma y con ambos mientras crecíamos en este proceso. Amén. A no tener aspiraciones tipo Cenicienta respecto a nuestro matrimonio. Sabes, como decir la palabra mágica abracadabra, todo va a estar bien. Teníamos que hacer cambios sustanciosos y hacer que esto funcionara. Hubo veces en que David no lo hacía bien y a veces en que yo no lo hacía bien tampoco. Pero hubo un cambio en la perspectiva y comenzamos a movernos el uno hacia el otro, en lugar de alejarnos. Había paredes entre nosotros que debían caer. Incluso tenía que construir la confianza de David hacia mí, que confiara en que no pasaría sobre su autoridad, en que no gastaría dinero que no debía gastar. Tuvimos que construir un nivel de confianza entre los dos. Yo tuve que confiarle mi corazón. Había construido paredes alrededor de mi corazón que decían, tú no vas a volver a herirme. Tuve que derribar esas paredes y confiar en que Él me guiaría. Para mí eso fue un paso de fe enorme. Porque, ¿y si me dirige hacia la dirección equivocada? Una de las cosas que más me atemorizaba era dejarlo dirigir mi ministerio. Para mí era como Dios me ha llamado a mí. Estaba aprendiendo todas estas cosas de parte del Señor y de otras mujeres y quería compartir con otras mujeres mi don espiritual de enseñanza y al mismo tiempo permitirle a David tomar el liderazgo de mi ministerio y que él me dijera, sí, puedes ir a enseñar allí, o no, no puedes ir a hablar ahí, o ahora tómate tiempo para ti, o sé que Dios quiere que escribas, no más conferencias por un tiempo, quédate en casa, en paz y escribe. Fue un gran paso de fe, pero las bendiciones que Dios ha traído a nuestra relación personal, Nancy, estamos enamorados. Estamos como locos, ridículamente enamorados. Todavía nos vamos de día de campo y andamos en bicicletas juntos. Somos abuelos y estamos enamorados como si fuéramos jóvenes. Qué lindo. En mi 7º aniversario nunca pensé que eso sería posible, ni en mi 8º, ni en el 9º. Nunca lo creí posible. Pero para nuestro 10º aniversario ya estábamos enamorados. Y estamos en nuestro aniversario 40 y pico y seguimos mejorando. Amén. Podemos decir a esto, gloria a Dios. Qué historia de la gracia redentora de Dios. Sabes, Denise, al escucharte pienso que frecuentemente es el temor el que nos impide rendirnos a Dios en cualquier área de su verdad.
Puedo imaginarme algunas oyentes que están donde tú estuviste, en esos primeros 5, 6, 7, 8 años de matrimonio, temerosas de perder el control, temerosas de que alguien se aproveche de ellas, temerosas de que su corazón sea lastimado en el matrimonio. ¿Podrías animar a estas mujeres que están batallando con el temor y que hasta cierto punto ese temor existe en el corazón de toda mujer? Yo tenía temor. Lo que quisiera hablar al corazón de las mujeres que hoy nos escuchan es que cuando pones tu fe y tu confianza en el amor del Señor Jesús, ahí es donde debe estar tu fe y confianza. Tu fe y tu confianza quedan depositadas en el Señor Jesús. Pon tu corazón en el Señor. Luego pídele que te llene de su vida, conforme sirves a tu esposo. Eso es lo que realmente es vivir conectada a la vid viviente que es Jesús. Jesucristo dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Tuve que aprender a soltar y dejar que Dios me llenara con su vida y su amor por mi esposo, y confiar en el Señor y su obra en mi esposo, y en que a través de él cuidaría de mí. Cuando la palabra de Dios dice que una esposa debe sujetarse a su esposo, tuve que poner mi fe en Jesús y confiar en la autoridad de la palabra de Dios y dejar a Dios obrar en las circunstancias. De hecho, recuerdo haber hablado con Dios sobre David algunas veces. Dios, mira lo que está sucediendo. Solo hablarle a Dios de él. Estoy segura de que también David le hablaba a Dios de mí. Dios comenzó a cambiar el corazón de mi esposo y a cambiar el mío, y a transformarme en una mujer más sumisa. Aún estoy aprendiendo esto, pero elijo voluntariamente someterme a la autoridad de la palabra de Dios, y Dios ha bendecido esto. Lo bendijo por cuanto nos acercó, nos unió. Amén. Y bueno, hablamos acerca de uno de los 3 regalos. ¿Qué regalo puede darle una esposa a su esposo? Reconocerlo como lo que Dios dice que es. Y esto es la cabeza de la esposa. Someter su voluntad a la de él. No significa dejarle a él todas las decisiones, sino estar detrás de él, siguiéndolo y apoyando su liderazgo en el matrimonio y en el hogar. Y creo que Dios le ha hablado a muchas de nuestras oyentes hoy, diciéndoles: ese es el regalo que necesitas darle a tu pareja. Si es así, solo di: sí, Señor. Primero, rinde tu corazón al Señor, porque ahí es donde comienza la verdadera sumisión. Y luego di: Señor, por tu gracia le daré a mi esposo el regalo de una sumisión reverente para tu gloria. Y luego, observa a Dios trabajar de maneras maravillosas en tu matrimonio. Has estado escuchando la continuación de una conversación entre Nancy DeMoss Wolgemuth y Denise Glenn. Creo que muy a menudo perdemos de vista las grandes bendiciones de la instrucción de la palabra de Dios, en particular cuando la vemos a través de nuestros propios ojos y perspectiva y no con los ojos del Espíritu. Espero que hoy hayas sido animada a abrazar el diseño de Dios para el matrimonio con la confianza de que no hay un mejor diseño que el de Dios. Para profundizar en este tema, visítanos en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Y en nuestro próximo programa, Denise nos ayudará a responder una pregunta muy importante. ¿Es la intimidad física en el matrimonio más importante de lo que realmente reconozco? Escucha la respuesta el lunes aquí en Aviva Nuestros Corazones. Buscando a Dios juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. Y no olvides que la lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Marcos capítulos 10 y 11.